Pues vamos a pasar a lo que establece el Fondo Monetario Internacional con relación a el crecimiento de la economía. Vamos a utilizar lo que son sus proyecciones de perspectivas, que realiza y ya adapta en base a lo que es esta situación que se está viviendo de encierro o confinamiento a nivel mundial, para ver cómo el Fondo Monetario Internacional está percibiendo que va a tener la economía, qué tipo de comportamiento va a tener. Con relación a la economía a nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional está estimando a el mes de abril, es decir, tomando en consideración los datos hasta abril. No se sabe lo que va a suceder en mayo, junio, es decir, que pudiera ser peor a esto que está percibiendo el Fondo Monetario y pronosticando el Fondo Monetario Internacional. Pues bien, la economía a nivel mundial estaría retrocediendo su Producto Interno Bruto en un 3%. 3% sería el retroceso de la economía a nivel mundial. Los Estados Unidos, la principal economía en el mundo, los Estados Unidos estarían cayendo en 5.9%. 5.9% sería el retroceso del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. La zona euro estaría cayendo en 7.5% y Alemania estaría cayendo en un 7%. Otros países como Japón estarían retrocediendo en un 5.2%, lo cual significa que obviamente los países desarrollados estarían retrocediendo de una forma importante. Y específicamente el Fondo Monetario Internacional estima que en el año 2020 los países desarrollados retrocederían en 6.1% en cuanto a su Producto Interno Bruto. Y ya en el año 2021 entonces estarían creciendo en 4.5%. Los Estados Unidos estarían registrando una variación positiva de 4.7% en el año 2021. Ahora, ya los países emergentes, por ejemplo, en el caso de China, pues el Producto Interno Bruto solamente crecería 1.2%, en el caso de China 1.2% sería el crecimiento. Recuerden que en el año 2019 el crecimiento del Producto Interno Bruto de China fue de 6.1%, estaría pues disminuyendo su crecimiento de 6.1 hasta 1.2, pero tendría todavía una variación positiva. Ya países de América Latina, se puede decir que tendrían un comportamiento bastante negativo. El Fondo Monetario Internacional está estimando una variación de 5.2% negativa, una variación, es decir, un retroceso del Producto Interno Bruto a nivel de la región latinoamericana y del Caribe de 5.2%. Ahí resalta, por ejemplo, Argentina 5.7%, de caída, Brasil estaría cayendo también en 5.3%, sería el retroceso de Brasil. Chile 4.5%. Recuerden que Chile por años y años fue el país de mayor, o la economía de mayor ritmo de crecimiento de la región. Luego fue sustituido por Panamá y por República Dominicana, y en los últimos años República Dominicana es quien se lleva la palma en materia de crecimiento de la economía. Con relación a ya el Caribe y Centroamérica, República Dominicana estaría registrando, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, una variación negativa de un 1%, en el caso de República Dominicana. A Costa Rica una caída de 3.3%. Panamá, vamos a buscar Panamá estaría cayendo un 2%. Recuerde que el año pasado República Dominicana creció 5.1, es decir, que pasaría de 5.1 a menos un punto porcentual. Eso significa 6.1 puntos porcentuales de retroceso. Es un retroceso importante para la economía dominicana. Hay que recordar que el año pasado América Latina apenas creció 0.1% y ahora estaría cayendo 5.2%, es decir, un retroceso de 5.3%. República Dominicana tendría un retroceso de 6 puntos porcentuales, lo cual significa una caída importantísima de lo que es su Producto Interno Bruto. Otras economías también tendrían un retroceso importante. Haití, lo cual nos interesa saber, pues tendría un retroceso de 4%, tomando en consideración la situación que se vive en Haití, una caída de 4%, viniendo de una caída del año pasado de 1.2%,
pues es una situación que presiona entonces a la economía dominicana. Recuerden que si a Haití le va mal, pues eso significa mayores flujos de migrantes hacia la República Dominicana y presión al mercado laboral. No cabe duda de que la presencia haitiana en la República Dominicana significa una presión al mercado laboral del sector agrícola, del sector construcción, y no lo hace el impacto, no tiene un impacto homogéneo a lo largo de todo el sector, sino que tiene un impacto negativo en los segmentos de más bajos ingresos. Por ejemplo, los dominicanos de menores ingresos que trabajan en el sector construcción se perjudican con la presencia haitiana. Ahora, los dominicanos que trabajan en el sector construcción y son de mayores ingresos, por ejemplo, los ingenieros, los dueños de la obra, esos se benefician con la presencia haitiana. Ya eso hace años se estimó econométricamente acá en la República Dominicana. Yo publiqué varios papers con esas estimaciones, utilizando unos modelos econométricos del profesor George Borjas de la Universidad de Harvard, y se demuestra econométricamente el impacto que tiene la entrada de la mano de obra haitiana sobre el sector construcción. Pero asimismo sucede en el sector agrícola. Si usted observa lo que sucede en el sector agrícola con la presencia de la mano de obra haitiana, también lo presiona hacia la baja. Es decir, que si vemos que hay una contracción de la economía haitiana y esperamos que lleguen más haitianos al país, deberíamos estar esperando un impacto negativo sobre los salarios dominicanos, lo cual implica algo de mayor intensidad con relación a la lucha que se va a tener que llevar a cabo para poder recuperar los indicadores de bienestar que se están perdiendo ahora. ¿Por qué digo esto? Porque esta recesión económica que se está viviendo en el país y el impacto que tiene sobre la pobreza, si usted entra mano de obra haitiana que tiende a deprimir todavía más el salario de esos dominicanos o a presionar en una lucha por esos puestos de trabajo, pues entonces usted tiene más dificultad para recuperar los puntos de pobreza que usted perdió o los puntos de bienestar que usted perdió. Entonces, ese es un punto que hay que tomar muy en cuenta. ¿Okay? Entonces, esta variación del Producto Interno Bruto de Haití de menos 4 puntos porcentuales en el año 2020 significa una presión importante de flujos migratorios hacia el país. Vuelvo y señalo que hay otros países de América Latina en que van a tener una situación bien difícil en términos económicos. Venezuela, que ya venía de estar cayendo desde hace varios años en 15%, 19%, 35%, para esta todavía registraría una caída de 15% en el año 2020, lo cual significa una situación todavía más difícil para nuestros hermanos venezolanos. Así que esa sería en cuanto a los indicadores de la variación del Producto Interno Bruto. Vamos a ver otros indicadores a nivel internacional, como es el caso de la tasa de inflación que estaría pronosticando el Fondo Monetario Internacional con relación a la inflación para el año 2020. Los Estados Unidos estarían registrando una inflación de 0.6% en el año 2020 y de 2.2% ya en el año 2021. Otros países que nos interesan, como el caso, por ejemplo, de España, tendría una variación de menos 0.3% y de 0.7% en el año 2021. Es decir, que tendrían una deflación en el año 2020. Y eso por todo el impacto que tiene la caída de la actividad económica sobre los bienes de energía, específicamente el petróleo y sus derivados. Al reducir este precio, pues disminuye lo que es el costo del transporte y eso presiona hacia la baja en los precios. Con relación a las economías emergentes, nos vamos a ir a América Latina con relación a la proyección de lo que sería la tasa de inflación medida por la variación relativa del IPC. Pues América Latina tendría una inflación de 6.2%, República Dominicana tendría una tasa de inflación de 3.5%, que está en el entorno de la meta de inflación. Recuerden que la meta de inflación en el caso de la República Dominicana es 4%,
más menos 1, es decir, que puede ir del 3% hasta el 5%, lo cual habla muy bien de lo que es la política monetaria del país, porque el Fondo Monetario Internacional lo que está diciendo es que República Dominicana está quedando con materia de inflación en lo que es el entorno de su meta, lo cual significa un buen trabajo en cuanto al manejo de lo que son los agregados monetarios. Hay otros países que van a tener un impacto importante. Vuelvo y señalo, Haití va a registrar una tasa de inflación de 22%, 22.3%, lo cual implica un impacto también negativo en esa economía. Si cae la actividad económica y tienen inflación los haitianos, pues eso significa mayor presión migratoria hacia la República Dominicana. No cabe la menor duda de que eso es algo que se va a registrar en el país, esa presión migratoria proveniente de Haití. En general, el Fondo Monetario Internacional, con relación a la tasa de inflación, no ve un desbordamiento a nivel internacional con relación a la tasa de inflación, sino que por la recesión económica pues va a registrarse una presión hacia la baja también de algunos precios importantes, de algunos commodities. Con relación a la cuenta corriente, la balanza de pagos, se observa, por ejemplo, Estados Unidos, cierto deterioro, ligero, pero deterioro al fin, pasaría el déficit de 2.3% del año 2019 a 2.6%. En el año 2020 Alemania pasaría de 7.1 el superávit a 6.6%. Y si nos vamos ya a lo que sería América Latina, estoy viendo acá, América Latina estaría experimentando un deterioro de su cuenta corriente completo de menos 1.7, pasaría a menos 1.5, es decir que en vez de deteriorarse, aun cuando hay un déficit, sería una ligera mejora, y eso debe estar vinculado por el hecho de la reducción de la actividad económica, caída de las importaciones, pero también la caída en el precio de algunas importaciones importantes, como es el caso del combustible. Vamos a ver República Dominicana. República Dominicana estaría experimentando y esto es por el hecho de que República Dominicana depende, y eso voy a hablar en detalle dentro de un momento, pero depende del sector turismo, y lo que el Fondo Monetario Internacional está pronosticando es que el déficit en cuenta corriente de balanza de pagos, que fue únicamente de 1.4% en el año 2019, pasaría a 5.2% negativo. Déficit de 5.2%, es decir, pasaría de 1.4 a 5.2%, un aumento del déficit importante. Claro, todavía estamos lejos del 6.5% de déficit que se registró en el año 2012. El año 2012, recuerden que se fue un año difícil en términos de los equilibrios macroeconómicos, porque había un déficit muy grande en el sector público, alrededor del 6.5%, un déficit importante también en la cuenta corriente de la balanza de pagos, o sea que había un desequilibrio importante a nivel macroeconómico. Ahora esta crisis se encuentra a República Dominicana con buenos fundamentos macroeconómicos y capacidad de enfrentarlo satisfactoriamente. Entonces, en este sentido, encuentra la República Dominicana, por ejemplo, con un déficit en cuenta corriente de 1.4 y subirá a 5.2%, pero como vamos a hablar en los próximos segmentos, puede ser manejable perfectamente ese incremento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Hay que señalar que ese incremento de déficit está muy vinculado con lo que es el hecho del deterioro de nuestra principal fuente de divisas del país, que es el turismo. Pero asimismo, además del turismo, las remesas han caído, ha caído también las exportaciones de muchos rubros, aun cuando otros han aumentado, como es el caso de oro, algunos se han deteriorado. O sea que vamos a ver en detalle lo que es el comportamiento de nuestro sector externo. El Fondo Monetario Internacional, esas serían sus estimaciones, de manera tal que vamos ahora a hacer una pausa y vamos a retornar en breve con Tecnopol, hablar específicamente ya de cómo el Banco Central de la República Dominicana está viendo a nuestra economía. Vamos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.